me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Y yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Saludándolos en este día, en esta oportunidad, nuevamente compartiendo con todos ustedes a través de estas líneas, a través de este trabajo de evangelización, y hemos retomado una temática interesante que es el tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María de Monseñor de San Alfonso María de Montfort, Griñón de Montfort. Y hemos estado trabajando algunos elementos muy interesantes de esta lectura que nos ha ayudado. Lo último que habíamos visto, estábamos en el capítulo 5 de este tratado y habíamos visto las prácticas exteriores que se daban en esta devoción. Y bueno, pues era la preparación para hacer la consagración, y estuvimos viendo la semana 1, la semana 2 y las semanas, cómo se daban, y al término de las 3 semanas se hacía la consagración, se confesaba y se comulgara con la intención de entregarse a Jesucristo. Y obviamente luego veíamos también algunas otras prácticas exteriores, como el rezo de la coronilla, llevar un símbolo de cadena para simbolizar el esclavizarnos a la Virgen para servir a nuestro Señor. Luego hablábamos sobre celebración, estamos hablando de actos exteriores o procesos exteriores de culto. La celebración del misterio de la Encarnación, que se hace cada 25 de marzo. Hacíamos análisis precisamente de este misterio de la Encarnación y cómo de alguna manera se va dando. Otra práctica exterior era el rezo o la recitación del Ave María y del Santo Rosario, que era lo que pues habíamos hablado de todos estos elementos del Ave María. También una recitación muy, muy utilizada, que es la del Magnificat, esta oración que se encuentra en Lucas, el primer capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 52 en adelante. Esta oración que hace la Virgen María: proclama mi alma la grandeza del Señor, y cómo se debe vivir esta oración hermosísima que nos dejó María Santísima, nuestra Madre. El otro elemento de práctica exterior era aprender a vivir en el menosprecio del mundo. Todos estos elementos que a veces pues nos atraen, ¿no? Y con eso terminamos las prácticas exteriores. Luego habíamos visto prácticas particulares e interiores para los que quieren ser perfectos. Y hablamos primero, obrar por María o conforme al Espíritu de María. Luego hablábamos de algunos elementos, como dejarnos guiar por el Espíritu de María, pues, y los puntos que ya no vamos a repetir para no estar cayendo en esa repetición, nada más haciendo alusión de estos elementos. El otro elemento era obrar con María o a imitación de María. Luego obrar en María y en íntima unión con ella, que era casi lo último que habíamos visto, o penúltimo que habíamos visto, para luego ver obrar para María o al servicio de María. Y aquí terminamos este capítulo 5 y empezamos el capítulo 6, que es la práctica de esta devoción en la Sagrada Comunión, y cómo antes de la comunión
hacíamos todos estos elementos de humillación, de preparación y también en la comunión todo lo que se realizaba y después de la Sagrada Comunión. Y bueno, pues es algunos elementos que nosotros queríamos retomar para poder empezar a trabajar esta devoción a la Virgen María, que es muy, muy importante, que nos va a ayudar para poder hacer un proceso cada vez más consciente de este regalo maravilloso que es la devoción a María Santísima. Sí. Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que nosotros nos quedamos? Habíamos quedado en el número 257, que era retomar las prácticas particulares e interiores para los que quieren ser perfectos. Habíamos visto las prácticas exteriores y vamos a ver las prácticas interiores, particulares, para ir perfeccionando en esta devoción a nuestra Madre Santísima. Les leo el número 257. Dice así: además de las prácticas exteriores, que fue todas las que vimos, de esta devoción que acabamos de exponer, no hay que omitirlas por negligencia ni desprecio, en la medida que lo permita el estado y la condición de cada uno. Existen también prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el Espíritu Santo llama a una elevada perfección. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Porque veíamos la criatura que había logrado y que ha logrado ser agradable a Jesús es su Madre Santísima. Entonces, todo lo presentamos a través de María para que sea agradable a los ojos de Jesús. Y yo en una de las homilías hablaba de que en un encuentro que tuve con un pastor que cuestionaba que por qué nosotros pedimos la intercesión de los santos y la Virgen, que el único mediador es Jesucristo. Y tiene razón, el único mediador ante Dios, delante de Dios por nosotros es Jesucristo. Pero hay dos tipos de intercesión muy simples. San Pablo lo va a decir, no recuerdo el pasaje, antes presenten súplicas, oraciones, intercesiones por los hermanos. Pero también hay otro pasaje donde dice que el único mediador es Jesucristo. Entonces hay dos tipos de intercesión. Yo ponía el ejemplo de una persona que es secuestrada y pues hay que pagarle al secuestrador. Y resulta ser que pues a lo mejor conoces a algunos conocidos o familiares del secuestrador. Oye, dile por favor que suelte a mi ser querido, ¿no? Estamos pidiendo la intercesión. Oye, mira, devuélvele, no seas malo. No, yo quiero mis $100,000. No voy a soltar si no me dan los $100,000. Y se busca esa intercesión. Pero hay otro tipo de intercesión que llega y es el que paga el precio, los $100,000, y está intercediendo para, a través de ese pago, poder ser liberado. Bueno, el único que ha pagado y que tiene todo para liberarnos es Jesucristo. Él intercede ante el Padre porque Él es el que pagó. Pero hay otros que interceden sin pagar, pero que tienen esa fuerza, como es la Virgen María y los santos. Por eso la acción de intercesión más fuerte que hay es a través de la Virgen María, porque es la madre. Y lo vemos incluso como María intercede en ese pasaje de las bodas de Caná, cuando pide o le dice, hijo, ya no tienen más vino. Entonces es María. Por eso obrar por María, obrar con María, obrar en María y para María es hacerlo para Jesucristo. Esto es muy importante. Bueno, el número 258 nos dice, obrar por María o conforme al Espíritu de María. Número 258. Lo leo y vamos a tratar de entenderlo. Hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María,
moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Espíritu de Dios. Hijo de Dios son todos y solo aquellos que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, citando a Romanos 8:14. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por siguiente hijos de Dios, como ya hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su Espíritu. He dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posesionó en tal forma de ella que llegó a ser su propio espíritu. Por ello, las palabras de San Ambrosio: more en cada uno el alma de María, para engrandecer al Señor; more en cada uno el Espíritu de María, para regocijarse en Dios. Qué dichoso quien, a ejemplo del piadoso hermano jesuita Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, se haya totalmente poseído y es conducido por el Espíritu de María. Espíritu que es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Este es el número 258 de este tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Y nos invita, hay que obrar conforme al Espíritu de María. Es decir, hay que obrar conforme al Espíritu Santo, ya que el Espíritu que María la movía era el Espíritu Santo. Es la criatura que va a lograr de una manera plena dejarse guiar. Por eso esa oración, ¿no? Esa abandono: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María, a lo largo de toda su vida, va a ser guiada por el Espíritu de Dios, pero lo va a hacer tan suyo que es como si fuera el Espíritu de María. O sea, no hay otro espíritu en María diferente al Espíritu Santo, es el mismo, pero ella como criatura nos enseña cómo dejarnos guiar por este espíritu, por esta fuerza, por este amor a Dios. Porque lo va a decir el santo de San Luis María de Montfort, dice: hay que realizar las propias acciones por María, es decir, es preciso obedecer en todo a María, moverse en todo a impulso del Espíritu de María, que es el Santo Espíritu de Dios. No hay otro. No es el Espíritu de María y el Espíritu Santo diferentes, es el mismo, que es el que va a guiar a María, y nos tenemos que dejar guiar por María, porque ella como criatura puede guiarnos y enseñarnos mejor. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y por consiguiente hijos de Dios, como ya lo ha hablado anteriormente el santo. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan guiar o conducir por su espíritu. Porque uno dice: yo soy muy devoto de la Virgen María, pero realmente te guía ese amor de María hacia su Hijo y ese amor de María hacia Dios y de hacer la voluntad. Porque puedo ser muy devoto del Santo Rosario, puedo ser muy devoto de la Inmaculada Concepción, puedo ser muy devoto de muchas advocaciones, de la Virgen de Guadalupe y todo eso, pero al final de cuentas no me dejo guiar, o sea, no tomo el camino que María tomó, no me dejo guiar por esto. Y ahí es donde pues nos damos cuenta que nos hace falta ese crecimiento, ese abandono. ¿Sí? Dice: he dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella no se condujo jamás por su propio espíritu. O sea, su voluntad se vuelve la misma voluntad que la de Dios, porque ella no quiere otra cosa que no sea agradar a Dios. Y ahí es la única criatura que ha llegado a vivir esta perfección, a vivir esta experiencia maravillosa de Dios en ella. Por eso es importante que nosotros aprendamos, ¿sí?, a dejarnos guiar por ella, porque ella no nos va a guiar con un espíritu diferente que no sea el de Dios. María siempre será guiada por siempre fue guiada por el Espíritu de Dios, y por eso se le hace, ella nos va a guiar por este mismo espíritu, y se le atribuye que María lo hace tan suyo que es como si fuera del mismo espíritu. Dice: ella no se condujo jamás por su propio espíritu, sino por el Espíritu de Dios, el cual se posesionó en tal forma de ella
que llegó a ser su propio espíritu. Esto yo lo he explicado de alguna manera cuando hablo de la pureza de corazón. La pureza de corazón, como lo he tratado de explicar, es procurar y desear solamente aquello que sea de Dios y nos lleve a Dios. La única pura de corazón ha sido María. No hay en ella otra cosa, otro pensamiento, otro deseo, otra búsqueda que no sea la de Dios. Algunos santos han luchado y no han llegado a vivir esa perfección ni esa pureza, pero han logrado cierto grado de pureza. Y nosotros tenemos que luchar y buscar también tener esa pureza de corazón, ese deseo completo y total, solamente ser guiados por el Espíritu de Dios y hacer y querer solamente aquello que sea de Dios o que me lleve a Dios. Y pues esto lo podemos ver en el transcurso del día. ¿Cuántas veces somos guiados con ese deseo de querer agradar a Dios? Y desgraciadamente, pues hacemos muchas cosas guiadas más por nuestro deseo, que después le queremos poner el que agradamos a Dios y que se lo ofrecemos a Dios, pero no siempre es puro nuestro deseo, porque va contaminado de la concupiscencia, va contaminado de el estado de ánimo, del cansancio, de tantas cosas que pues se van dando en nosotros y que pues obviamente nos atarantan, ¿no? Nos dañan. Y dice, por ello, las palabras de San Ambrosio: more en cada uno el alma de María para engrandecer al Señor. More en cada uno el espíritu de María para regocijarse en Dios. Por eso San Alfonso nos refiere que María es la plenitud donde actuaba el Espíritu Santo. Si muere en nosotros este espíritu de María, es el mismo espíritu de Dios. Dice más adelante el santo: qué dichoso quien, a ejemplo del piadoso hermano jesuita Alfonso Rodríguez, muerto en olor de santidad, se haya totalmente poseído y es conducido por el espíritu de María. Espíritu que es suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido, puro y fecundo. Fíjense, características de un espíritu que es guiado por el espíritu de María, o sea, el Espíritu Santo que habitaba en María, que es suave y fuerte. Suave en el sentido de la ternura, fuerte en el sentido de la fuerza para poder enfrentar las tentaciones, vencer y las adversidades. Celoso en cuanto a las cosas de Dios, prudente, no meterse en camisa de 11 varas, que en uno de los programas hablábamos sobre uno de los problemas fuertes o de las enfermedades graves que puede tener una de las potencias del alma, que es el entendimiento, la inteligencia, la vana curiosidad. ¿Por qué? Porque decíamos, la curiosidad mató al gato. Aquí decía, la curiosidad mata el alma. ¿Por qué? ¿De qué me sirve enterarme o meterme en cosas que no me van a alimentar espiritualmente y que solamente me pueden afectar incluso ¿cómo se dice? Alejar de la vida de gracia? Pues hay cosas que no me sirven de nada y que ahí andamos de metiches, andamos investigando, que no nos ayudan. Entonces, si esto no me sirve para mi crecimiento, no me sirve para ser mejor cristiano, pues mejor no me meto. Por eso, prudencia, humilde en esa abandono completo en la divina voluntad, e intrépido, o sea, luchar y atreverse a luchar en ese ámbito por las almas, por la salvación de las almas. Puro en esa búsqueda completa y total solamente de lo que sea de Dios y dar fruto, la fecundidad. Entonces, ese es el espíritu que guiaba a María, ese es el espíritu de María, que es el espíritu que, según San Luis María de Montfort, tenía este hermano jesuita, que era precisamente suave, espíritu suave y fuerte, celoso y prudente, humilde e intrépido y puro y fecundo. O sea, da frutos. Este fue 258. Vamos al número 257. Para dejarte conducir por el Espíritu de María es preciso que, vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar para dejarnos guiar por el Espíritu de María, que es el Espíritu Santo. Primer punto, antes de obrar, por ejemplo, antes de orar, celebrar la misa o participar en ella, antes de comulgar, antes de
trabajar o de hacer cualquier actividad, renuncies a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad, porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia de tu propia voluntad y operaciones son tales que, si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Vamos a ver, una tarea importante, y esto es más cuestión de disciplina, constancia, para que se forme parte de nosotros. Antes de cualquier cosa que tú hagas, y más cuando se trata de tu vida espiritual, pero también es en todos los ámbitos de tu vida diaria, pero obviamente más en la vida espiritual. Entre más trabajemos en esa vida espiritual con esta actitud, pues más podremos hacerlo en nuestra vida cotidiana. Pero si mi vida espiritual no remarco esto, difícilmente tendrá ese efecto en mi vida cotidiana, o sea, en mi vida laboral, en mi vida familiar, en mi vida con mis amigos, en todos los ámbitos donde me desarrollo. Por eso, antes de obrar, antes de cualquier actividad espiritual como la oración, celebrar la misa en el caso del sacerdote, participar en la misa en el caso de cada uno de ustedes, rezar el Santo Rosario, de comulgar, etcétera, nos dice el santo, renunciar a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad. O sea, entrar con la apertura de decir, Señor, solamente quiero, o María, quiero que tú me guíes en esto, que sea tu espíritu quien me guíe y no yo, no mi sentir, no mi pensar, no mi voluntad, no mi inteligencia que de alguna manera puede decir, pero es que esto está bien, no tiene nada de malo, pero no estás renunciando a ti. Y puede ser que muchas de las cosas que tú decidas no sean malas, pero caemos en una soberbia de decir, pues si me salió bien esto, me va a salir bien lo otro. Entonces la humildad es, aunque sea algo bueno, pero si no es algo que me guíe el Espíritu de María, pues mejor no lo quiero, aunque sea algo bueno, porque quiero aprender a abandonarme, quiero aprender a dejarme conducir por María, como mi madre que me va a llevar a su hijo. Por eso, renunciar a tu propio espíritu, a tus propias luces y voluntad. ¿Cómo se hace? Pues sí, simplemente decirlo, tener esa actitud, decir yo renuncio a mi voluntad, renuncio a mi entendimiento, renuncio a mi propia luz y a mi voluntad para que sea el Espíritu de María quien me guíe en este momento. Dice, ¿por qué? Porque hay tinieblas, o sea, no hay pureza. Mi espíritu no es puro, mis intenciones no siempre son puras, mis deseos no siempre son puros, mis acciones no siempre son puras, aunque tenga la intención, pues reconocemos que la concupiscencia, mis miserias, mis vicios, no siempre son completamente transparentes ni ajenos a situaciones que son pecado o que son contrarias a la voluntad de Dios. Dice, porque las tinieblas de tu propio espíritu y la malicia, o sea, la maldad que hay en tu propia voluntad y operaciones, o sea, acciones, son tales que si las sigues, por excelentes que te parezcan, obstaculizarán al Santo Espíritu de María. Es necesario entender esto para poderlo vivir. Y bueno, y es precisamente sobre todos estos aspectos que nos van a ayudar a entender qué es y cómo vivir en dejarnos conducir por el Espíritu de María, que repito, es el mismo Espíritu Santo, que lo vemos o lo hemos contemplado, por ejemplo, en santos que buscaban agradar a Dios. Algunas veces y algunas situaciones no van a ser precisamente algo malo, al contrario. Muchos santos se van a caracterizar por esa lucha, pero no siempre eran puros, no siempre eran en esa doble intención. Y ellos mismos reconocían y después uno los veía o leía o dice, no, pues oye, pues de todo lo que estás diciendo, todo lo que estás haciendo está bien. Pero ahí es donde el santo reconocía, no, es que iba más a lo mejor mi voluntad, mi humana voluntad, y no me estaba dejando guiar por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros
nos equivocamos porque lo que estamos haciendo no es malo, no es algo que sea negativo, no es algo que sea algo que en sí es algo muy bueno, pero si no es guiado por el Espíritu de María, el Espíritu Santo, pues probablemente caemos en la soberbia. Ya como me dejé guiar en esto, empiezo a dejarme guiar por otras cosas que yo decido y no siempre son buenas. Por eso hay que desconfiar. Esto lo veía en el programa de la Lección Divina. Aprender a desconfiar de mí y aprender a confiar solamente de Dios. Que se resume en la oración de San Francisco de Asís, que decía algo así: conózcate a ti, Señor, conózcame a mí, Señor. ¿Sí? Que te conozca a ti para que aprenda a confiar en ti y que me conozca a mí para que yo desconfíe de mí. Y esta desconfianza no se logra si no se pide. No es algo que yo voy a lograr por mi solo esfuerzo, que ya no voy a confiar en mí, y voy a confiar en Dios. Hay que pedirlo. ¿Por qué? Porque por la naturaleza del hombre aprendemos a confiar más en nosotros. Porque lo veo, lo siento, porque tiene que ver mucho con mis apetencias, tiene que ver mucho con mi estado de ánimo y tiene mucho que ver con mi imperfección y con la concupiscencia. Por eso mejor no confío en mí y aprendo a confiar en Dios. Aprendo a dejarme guiar por el Espíritu de María. Entonces, antes de obrar sería el primer punto para dejarme conducir por el Espíritu de María, es renunciar a todo mi voluntad, mi espíritu, para dejarme guiar por el Espíritu de María. Segundo, te entregues al Espíritu de María para ser movilizado y conducido por Él de la manera que ella quiera. Debes abandonarte en sus manos virginales, como la herramienta en manos del obrero, como el laúd en manos de un tañedor. Tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar, lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del Espíritu, un ligero movimiento de la voluntad o pocas palabras diciendo, por ejemplo, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible, en este acto de unión, no por ello deja de ser verdadero. Igual que si dijeras, no lo permita Dios, me entrego al diablo, con toda sinceridad, aunque lo digas sin inmutarte sensiblemente, pertenecerías realmente al diablo. Fíjense qué interesante. Mucha gente cree que, por ejemplo, que a veces usan expresiones de hacia Satanás y dicen, no, pues es que no lo dije consciente, no lo dije con el sentimiento. No, aquí no importa que lo sientas o que no lo sientas. Asimismo, cuando uno lo dice en ese abandono a María, a Dios, pues aunque no haya una sensibilidad, pero está las palabras que se están diciendo y que pueden tomar gran fuerza en nosotros. Y esa entrega al Espíritu, que es cuando lo hacemos, cuando lo decimos, ¿sí? Es abandonarme, vuelvo a aprender a confiar en el Espíritu de María, que es el Espíritu Santo, y dejar de confiar en nosotros. Debemos abandonarnos en sus manos virginales, como pues una herramienta que no le va a decir al que la maneja cómo moverse. No le va a decir el martillo o el serrucho al carpintero, quiero que hagas esto. No, es el carpintero quien mueve a las herramientas. Y ahí es como nosotros tenemos que perdernos y abandonarnos a ella como si fuéramos una piedra tirada al mar, que el mar la va a mover como quiere. Y se hace de una manera simple y sencilla, en un ligero movimiento de nuestra voluntad. Me abandono en ti, María. Me abandono a tu amor, me abandono a tu espíritu. O, como dice, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Que es una oración muy importante y que es de abandono completo y total. Pero cuando no lo hacemos así, pues dice el santo, no se trata de sentir, ay, es que siento bien bonito. Yo soy enemigo de que cuando hacemos algo de Dios, se busque el sentimiento, porque ese sentimiento no siempre pues es saludable y sí nos puede llevar a una confusión de vida y de decir, no, es que aquí se siente y va a poderse
entender y comprender de una manera muchísimo más clara, porque muchas de las acciones en nuestra relación con Dios no van acompañadas de un estado de ánimo agradable, bonito, de sentimiento. Y ahí es donde muchos católicos nos perdemos. Y como me presentan a lo mejor corrientes cristianas, protestantes o corrientes de tipo esotérico o New Age, y dicen, es que se siente, espérate, te estás dejando llevar por lo que sientes y no por la entrega de tu humana voluntad a la divina voluntad. Y ahí es donde pues es importante. Por eso esta frase, que creo que es muy sencilla, pero muy profunda. Renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Cuando vamos haciendo alguna actividad, renuncio a mí mismo y me consagro a ti, querida Madre mía. Y el santo nos recalca que no importa que no tengamos ninguna dulzura o ningún sentimiento sensible en este acto de unión. Y no por eso deja de ser verdadero. Como no deja de ser verdadero si decimos, y no lo permita Dios, pero a veces decimos que, ay, pues le vendí mi alma al diablo o me entrego al diablo. Y lo decimos así, pero no lo sentimos. Mucho cuidado. Por eso, por ejemplo, el jugar con estas, pues la ouija, y dice, bueno, pues nada más estaba jugando, pero yo no quería. Ya el hecho de hacerlo abre puertas y abre situaciones que después, me andan batallando y andan actuando de una manera y no entendemos la gravedad de esas palabras o de esas acciones, y todo creemos que porque no se tiene ese sentimiento, pues no es correcto, o digo, no se está haciendo algo malo. Mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hacemos, porque aunque no vaya acompañado de un sentimiento o de un deseo, así puede ser que nos lleve a cosas muy negativas, así como también a cosas muy hermosas, aunque no sea sensible. Tercer punto, estamos viendo que se necesita para dejarnos conducir por el Espíritu de María. El tercer punto dice, durante la acción y después de ella, renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y de unión. Y cuanto más lo repitas, más pronto te santificarás y llegarás a la unión con Jesucristo. Unión que sigue siempre a la unión con María, dado que el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Cuando lo hacemos, dicen que para que algo se vuelva un hábito, se tiene que estar repitiendo frecuentemente durante cierto tiempo. Algunos dicen que 30 días, 60 días, yo no sé, pero sí es, sí es importante la constancia, sí es importante que lo hagamos, porque es como, al fin médico yo, ¿no? Es como la medicina, cuando te dan una pastilla, un tratamiento para que podamos nosotros seguir algo, y pues nos damos cuenta que a lo mejor no es inmediato el tratamiento. Te dan una pastilla, no, pues yo me siento igual. Por ejemplo, lo clásico, los antibióticos, que te dan tu antibiótico y resulta ser que no actúa inmediatamente y te desesperas, no, pues no me sirve, y buscas otro antibiótico y te sigue igual, pero tarda en hacer efecto el tratamiento, tarda en hacer efecto. Por eso, cuando nosotros entendemos que el hacer este acto de entrega, este acto de ofrecimiento y de unión a la Virgen, va a ir tomando fuerza en nosotros. Pero pues si no hay constancia, lo hacemos unos días, pero no, pues es que no me funcionó. Yo tengo testimonios hermosos de personas que han sido constantes, por ejemplo, en su adoración al Santísimo, en el rezo del Santo Rosario. Una disciplina que después se vuelve una necesidad. Les hace falta en sus vidas ese momento, porque ya ha formado parte de ellos y es un alimento que no se puede sustituir ni se puede dejar a un lado. Es necesario en nuestras vidas. Es algo que se va transformando constantemente a tal grado de llevarnos a una
vida plena y completa en nuestra unión con María, que es a la vez la unión con Jesús. El que vive unido a María es porque vive unido a Jesús. El que se une a la cuestión material, pues va a vivir unido más al mundo, a la carne y al demonio. Por eso es tan importante hacer este acto. ¿Por qué? Porque constantemente estamos más en contacto con cuestiones temporales que nos arrastran, que nos jalan hacia el demonio, hacia la carne, hacia la perdición. Por eso nuestro acto de consagración, nuestro acto de ofrecimiento y de unión y de renuncia de nuestra humana voluntad y de nuestra entrega a María, lo hacemos constantemente. Va a ser una fortaleza espiritual que nos va a permitir trabajar constantemente, día con día, en nuestra relación y en nuestra fortaleza espiritual. Muy bien, con esto sería el obrar, que decíamos, el obrar por María o conforme al Espíritu de María. Ahora vamos a ver el obrar con María o a imitación de María. Y vamos a ir viendo este número para que ustedes nos sigan. Es el número 260. Dice así: hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirando a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imite según tus limitadas capacidades. Es pues necesario que en cada acción mires cómo la hizo o la haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida, y particularmente, primero, su fe viva, por la cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda, que la llevó siempre a ocultarse, callarse, someterse en todo y colocarse en el último lugar. Tercero, su pureza totalmente divina, que no ha tenido ni tendrá igual sobre la tierra. Y finalmente, todas sus demás virtudes. Recuerda, te lo repito, que María es el grandioso y único molde de Dios, apto para hacer imágenes vivas de Dios a poca costa y en poco tiempo. Quien haya este molde y se pierde en él, muy pronto se transformará en Jesucristo, a quien este molde representa perfectamente. Vamos a analizarlo. Dice, hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirando a María como el modelo acabado de toda virtud y perfección. Es la criatura perfecta, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según sus ilimitadas capacidades. Según tus ilimitadas capacidades. O sea, tratar de ir imitando a María, imitando en esas características. Dice, es pues necesario que cada acción mires cómo la hizo o la haría la Santísima Virgen si estuviera en tu lugar. Es un término que utilizo yo, por ejemplo, en este programa. ¿Y Jesús qué haría? Podríamos decir, ¿y María qué haría? Ya que como criatura nos enseña a vivir y a dejarse guiar por el Espíritu. Y por eso, examinar y meditar. Por favor, entiendan bien estas dos acciones. Examinar, meditar. Examinar y meditar las virtudes de la Virgen María, que ya hemos hablado en otros programas anteriores sobre las virtudes de María. Una, su fe viva, que se va a dejar guiar. Acuérdense que al final la fe es la obediencia. No es creer que Dios va a hacer lo que yo le pido. Es la cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel y creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz. O sea, se mantuvo firme en lo que se le dijo, aunque esto le costara una espada atravesar en su corazón. Se mantuvo firme. Segundo, humildad profunda. Y recuerdo un pasaje para que no lo podamos meditar, cuando María está afuera preguntando por Jesús. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señala estos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios.
Y ella en ningún momento, pero hijo, que yo soy tu madre. No, o sea, se mantenía en último lugar, siempre en esa sencillez, siempre en ese mantenerse oculta, callada, y se sometía en todo, hasta incluso que su hijo aparentemente renegara o rechazara o no le diera ese lugar como madre. Y tercero, su pureza totalmente divina. No hay ni habrá otra criatura plenamente pura o 100% pura como la Virgen María. Querer y procurar solamente aquello que sea de Dios o que me lleve a Dios. Esto es fundamental. Y es precisamente, terminamos este número cuando dice San Luis María de Montfort, que María es como un molde, en donde la criatura, o sea, nosotros nos metemos en este molde para poder parecernos más o ser más agradables a Dios, porque María es la bienaventurada, la llena de gracia, la que ha hallado gracia a los ojos de Dios por ser como era. Y pues qué mejor molde humano, criatura, para poder ser y llegar a ser más agradable a los ojos de Dios. La que más se pareció a Jesucristo es la Virgen María, en todo. Y nosotros, con todas nuestras imperfecciones, pues buscamos este molde para parecernos también a María y a su vez ser más parecidos a Jesús. Muy bien, con esto terminamos, si les parece bien. Hemos visto este punto que estamos, prácticas particulares e interiores para los que quieren ser perfectos. Vimos primera, obrar por María o conforme al Espíritu de María. Segundo, vimos, obrar con María o a imitación de María. Y Dios mediante el siguiente programa vamos a ver obrar en María o íntima unión con ella, el número 261. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Continúen con nuestra programación. Hacemos una pausa y regresamos. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría?